Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, amable teleauditorio? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del programa Los Fundadores de la Justicia Electoral en México. Hoy es para mí un verdadero placer, un verdadero honor que contemos con la presencia de la consejera del Instituto Federal Electoral, la doctora Macarita Elizondo Gasperín. Le damos la más cordial bienvenida a este programa. Gracias, Sergio. Buenos días. Buenos días. Le agradecemos mucho de verdad y tenemos un gran honor, estamos muy gustosos, muy complacidos de que haya aceptado esta entrevista, sobre todo tomando en cuenta que usted es una de las mujeres más destacadas de la vida profesional del país, tiene una carrera impresionante, ha recibido reconocimientos, medallas todo el tiempo desde que era estudiante a la excelencia académica, nos acordamos de su presea Gabino Barreda, de verdad que estamos muy emocionados por tenerla aquí, le damos la más cordial bienvenida. Quisiéramos que nos platicara acerca de su vida profesional. ¿Cómo empezó usted en el derecho electoral? ¿Por qué, incluso por qué estudió derecho? No tenía idea si iba a estudiar otra carrera, no le interesó dedicarse a otra cosa. ¿Cómo fue eso, querida doctora? Bueno, es algo interesante. Para empezar, yo soy una apasionada del derecho. A mí me encanta el derecho y como decía Facundo Cabral, aquello que se hace con el corazón no necesita de agenda. Efectivamente, nadie nos empuja a hacer las cosas que nos gustan y nos llaman la atención. Pero es algo interesante, cuando uno decide elegir una carrera, que es en el último año de preparatoria, yo quería ser química, yo me veía atrás de un laboratorio haciendo experimentos, o quería yo estudiar todo lo que tiene que ver con la investigación de los alimentos, yo quería ser química bromatológica. Pero mi padre, abogado, me preguntó que, pues obviamente, indirectamente él decía que la carrera de Derecho era lo máximo, pero para poder elegir teníamos que entrevistar a quienes en su vida se hubieran dedicado a la carrera que uno quería seguir. Entonces, entrevisté yo a algunas personas conocedoras de la materia en química, en medicina y también entre los abogados, amigos de mi padre. Y pues obviamente la tendencia de las respuestas fue a hacerme abogada. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar Derecho, voy a estudiar leyes, quiero ser el orgullo de mi padre, ¿verdad? Y después de que termine la licenciatura me voy a dedicar a química. Entonces yo terminé la licenciatura con la convicción de después continuar la licenciatura en química. Sin embargo, me apasionó el derecho y terminé estudiando el doctorado, ¿no?, en derecho, pero inicialmente no quería yo ser abogada. Mire, qué interesante. Yo me la imagino en la universidad como estudiante muy dedicada. Realmente siempre ha sido usted una persona muy estudiosa. Sí, sí pues no me quedaba de otra, digo, pues nosotros fuimos 6 hijos, unos a otros nos poníamos metas y siempre mi hermana mayor muy inteligente, muy capaz y como que la competencia y la rivalidad entre nosotros siempre estuvo presente, así es que no me quedaba de otra. Y la verdad, sí, efectivamente fui de las mataditas de mi generación, pero porque me gustaba, me encantaba el derecho y, en fin, iba yo a lo que iba a estudiar. Fui en una generación muy bonita, una generación de vanguardia. Recuerdo que entre mis profesores obviamente estuvo el maestro Elías Musi. El maestro don Edmundo Elías Musi fue secretario general de la Facultad de Derecho y me invitó a ser su auxiliar en la cátedra. De ahí mi pasión por el derecho constitucional, pero como mi padre toda la vida fue litigante, abogado litigante, me encantó siempre el derecho procesal y entonces lo junté con el derecho procesal constitucional y la verdad, después nombraron al maestro Elías Musi magistrado supernumerario del primer Tribunal de lo Contencioso Electoral y entonces me invitó a ser su secretaria auxiliar en aquel Tribunal de lo Contencioso Electoral que la sede estaba en la calle de Hamburgo, en la zona rosa, por cierto, a una cuadra de la zona rosa de la gran capital.
y allá fuimos a dar. Yo llegué a llegué a incursionar en la materia electoral porque el maestro al que yo asistía en las cátedras lo nombran magistrado supernumerario de un entonces tribunal que nadie sabía a ciencia cierta cómo iba a estar. Y nos tocó fuimos de los fundadores del Tribunal de lo Contencioso Electoral, así es que fue una etapa muy bonita del tribunal. Me siento yo halagada de haber estado 22 años en el Tribunal Electoral en todas sus etapas, desde el contencioso, después el Tribunal Federal Electoral, que era un tribunal autónomo, después su incorporación en una segunda instancia al Poder Judicial de la Federación, después completamente entró al Poder Judicial de la Federación y hoy día lo que se encuentra hasta que yo termina mi nombramiento como magistrada en el 2008 e inmediatamente presento mis documentos. En ese entonces estaba la convocatoria abierta para ser consejeros y yo nunca me imaginé llegar a ser consejera porque yo dije, bueno, pues ha de ser muy difícil, ¿verdad? Toda mi vida, 22 años en el tribunal, pero sin embargo sí quiero presentar mis documentos porque si no llego a ser, pues quienes tenemos pues nos han capacitado en materia electoral tantos años, estamos obligados a presentarlos para que el nivel de la competencia sea digno, ¿no? Claro. Entonces así fue, llegué a ser consejera electoral, afortunadamente, no objetada por ningún partido político, apoyada por todos ellos, y me siento comprometida con la materia electoral, me ha gustado muchísimo y sé que ha evolucionado considerablemente. En un principio estaba totalmente separada la materia, el derecho constitucional del derecho electoral, eran dos entes que no se hablaban, pero me he dado cuenta con el transcurso de estos 25 años en la materia electoral, ya llevo un poquito más, pero me he dado cuenta que paulatinamente o en los últimos años obviamente ya llevan el mismo camino. Claro. Es usted una de las fundadoras del Tribunal de lo Contencioso, ¿verdad? Nos platicaba. Sí, así es. Y desde ese entonces ya combinaba la academia con la judicatura. Sí, definitivamente. De hecho, el Tribunal de lo Contencioso Electoral se gesta con puros catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno que otro que no era de la UNAM. Pero estaba el magistrado Krieger, estaba el magistrado, obviamente a la cabeza Acosta Romero, estaba el maestro Elias Musi, estaba Carrancay Rivas, varios que eran de la UNAM. Y obviamente el personal que auxiliábamos, los secretarios de estudio y cuenta y el personal que auxiliábamos a todos esos magistrados, pues éramos de origen de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, el Tribunal de lo Contencioso Electoral es una de las etapas, yo creo que más difíciles de su conformación, porque pues apenas nos estábamos enterando que había una ley, el Código Federal Electoral. No, apenas nos estábamos enterando que se había conformado un tribunal en ese entonces, nos pagaba la Secretaría de Gobernación. Yo todavía tengo porque yo soy guardapalitos, entonces tengo todavía los comprobantes de pago de la Secretaría de Gobernación. Tengo mi credencial hecha en la Secretaría de Gobernación, donde dice que soy secretaria auxiliar o secretaria de estudio y cuenta, porque fueron varios diferentes momentos. Claro. Y es un periodo muy bonito, muy interesante de conformación de las instituciones en México. Claro, se estaba gestando la justicia electoral en México, ¿verdad? Sí. Y ustedes eran los constructores, grandes juristas, grandes profesores, catedráticos de la universidad. Así es, y muy poquitos, éramos muy poquitos. Era una sola sede, insisto, en la calle de Hamburgo, y conocía de todos los casos de la República Mexicana. Recuerdo que llegaban camiones con expedientes que venían de Chihuahua y que venían de Tabasco y que llegaban camiones con esos expedientes al tribunal, a dejarlos al tribunal para analizarlos nosotros. Entonces, si acaso seríamos a lo sumo 50 personas con todo el personal administrativo. Hubo muchas anécdotas muy interesantes, obviamente unas jurídicas, otras de facto entre nosotros, entre la gente. No se me olvida cuando el doctor Burgoa, al no haber sido nombrado magistrado,
pues obviamente él empezó a estar en contra de la integración de este tribunal y de la creación del tribunal. Y entonces se graba su voz la gente que estaba en contra de la integración del tribunal puso en una grabadora con un altavoz la voz del doctor Burgoa, pero la repetían y era una conferencia de 1 hora, yo creo. Entonces, estar escuchando la voz del doctor Burgoa durante todo el día, de varios días de la semana, bueno, terminaba uno, qué caray, ¿no? Ese fue un primero. Otro, cuando también, o los inconformes, porque bueno, pues obviamente es difícil darle gusto a todos, ¿no? Decía precisamente don José Luis de la Pesa que las resoluciones las apoyan quienes han sido beneficiadas por ellas y las critican y las rechazan, obviamente a quienes no se les ha dado la razón, pierden, ¿no? ¿verdad? A los que pierden. Entonces, pues obviamente en algunos casos los perdidosos o quienes no estaban de acuerdo con las resoluciones del tribunal, pues se pusieron afuera del tribunal en un meeting y con ataúdes, todos pintados de negro, y cada ataúd llevaba el nombre de los magistrados. Entonces, al salir y ver esos ataúdes todos pintados de negro con el nombre del maestro Elías Musi y el nombre, decía uno, bueno, que e insultaban a las secretarias de las ponencias y de los magistrados. Entonces, fue una época muy difícil, una época, insisto, de construcción, pero se fue marcando el paso de que efectivamente la política tenía que estar a la par de lo legal y de lo jurídico, de tal manera que un tribunal conformado como estaba, con ciudadanos, todos ellos académicos, que pusieron su nombre, su prestigio, su patrimonio personal para ir conformando una institución que diera cabida a judicializar un tema que no lo estaba, pues sí costó trabajo. Me imagino. Oiga, y usted como profesora, ¿ayuda a ser profesora su visión académica, por ejemplo, a seleccionar el personal como lo hacían en aquel entonces sus maestros que la llevaron al Tricoel? Muy interesante pregunta. De hecho, antes de estar en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, yo estuve en el Banco de México, en Banjico, y también fui invitada por un profesor de la universidad. Los profesores, cuando entre los muchos alumnos que hemos tenido durante tantas generaciones, apreciamos la sensibilidad, la empatía, el talento, el empuje, el arrojo, la creatividad de alguno de los alumnos, creo que estamos obligados a abrirle los espacios en el servicio público para que ellos también se desempeñen. Entonces, sí me ha tocado en ocasiones varios de mis asesores, hoy en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ayer como magistrada federal electoral, invitar a mis alumnos, a mis brillantes alumnos, y aquellos que también me han seguido académicamente para formar parte del servicio público. Estamos comprometidos a ello. De hecho, es bueno, es loable. Ahora no es tan fácil, para ellos tampoco. Y qué bueno, porque en aquel entonces, pues obviamente no había una escuela judicial, había que formarlos ya estando adentro, entonces nos formaron. Recuerdo en el contencioso electoral, casi medio día nos las pasábamos estudiando la ley, interpretándola, comentando entre nosotros, reuniones nacionales de magistrados, reuniones de secretarios de Estado y Cuenta, porque estaba conformando el país en ese aspecto de la vida, ¿no? Y ahora que tienen la escuela judicial, que inclusive se hacen exámenes previos, que hay todo un curso de preparación antes de entrar, qué bueno, porque también son seleccionados los mejores, ¿no? No nada más a los que les tiene uno empatía, sino a los que han pasado ya con cierto nivel mínimo de conocimientos en la materia, ya se ha especializado mucho. No es lo mismo hace 25 años aquellos escritos que presentaban los partidos políticos a los actuales, que ya con
saben perfectamente el capítulo de pruebas, los conceptos de violación, los agravios que se presentan. Es importante la definición que tienen ya hasta los cuadros de los partidos políticos. Sí, usted ha mencionado algo muy importante como la tecnificación, la sofisticación que ha tenido el derecho electoral hasta estos momentos. Ha evolucionado bastante. ¿Qué futuro le ve usted al derecho electoral? ¿Seguirá disciplinando las actividades políticas, la lucha de las mujeres? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué batalla sigue? ¿Disminuir tal vez el costo de los procesos electorales? No sé, en su idea, usted que es tan estudiosa, ¿qué piensa del futuro del derecho electoral en México? Bueno, agradezco mucho los calificativos que pones en mi persona. Yo sé que es más la empatía que nos tienes, que me tienes. Y lo único que puedo decir es que efectivamente el derecho electoral llegó para quedarse, el derecho procesal electoral también. Me gustaría ver las definiciones marcadas como un código federal electoral y como un código de procedimientos electorales, más que una ley con un nombre extenso. Efectivamente, también me gustaría ver una ley federal de partidos políticos y ¿por qué no la especialización tan marcada que ha tenido el tribunal? Sin embargo, sí quisiera yo establecer que efectivamente una cosa es la autoridad administrativa que organiza las elecciones y otra muy diferente debe ser, obviamente, la autoridad que las juzga, en este caso el Tribunal Electoral. Pero a raíz de las últimas reformas que hubo en el 2007, 2008, en donde al Instituto Federal Electoral le establecieron una serie de facultades, entre ellas varias que tienen que ver con cuestiones jurisdiccionales, generaron un Instituto Federal Electoral con un marcado acento jurisdiccional, de tal manera que no es ya nada más una autoridad administrativa que organiza una elección, sino que en el tiempo que le queda libre de la organización de una elección, que de por sí ya es muy poquito, tiene que juzgar decenas y cientos de asuntos, donde tiene que valorar pruebas, donde tiene que desahogar pruebas, donde tiene que emitir resoluciones. Y eso, en cierta medida, ha generado una presión, yo dijera, interesante en el Instituto Federal Electoral. Y se dice que es importante que se reestructure el instituto como se reestructure el tribunal, de tal manera que dejarle a uno la plena organización de una elección y al otro el juzgarla. Pero el juzgarla también implica que se analice como lo establece la ley en plenitud de jurisdicción. Me ha tocado en los últimos años, y lo digo con sinceridad, ver otro esquema del estado de cosas, en donde antaño, hace si acaso unos 10 años, los asuntos se resolvían en el tribunal y en esa instancia quedaban definitivos y firmes, y al siguiente paso ante la autoridad administrativa era lo que sigue. Ahora no, ahora hay una serie de reenvíos que desgasta a las instituciones, desgasta a los justiciables. Entonces yo vería con buenos ojos que se analice con todo detenimiento las facultades obligadas que tiene un tribunal de resolver en plenitud de jurisdicción, pero también que se analice con todo detenimiento la posibilidad de que ya no haya tanta suplencia de la deficiencia de la queja en aquellos casos cuando vemos que también los inconformes han tenido un grado de especialización a tal nivel que la suplencia de la queja, de la deficiencia de la queja, ya no debiere asistirles. Así como suele suceder en derecho constitucional, me refiero en amparo, cuando se encuentra muy marcada en qué casos sí y en qué casos no hay suplencia de la deficiencia de la queja. Bueno, sabemos que la suplencia de la deficiencia de la queja se gesta en un entonces en donde era necesario hacerlo, porque había espacios y había coyunturas que no siempre eran invocadas por los inconformes y que tenía que suplirlo el órgano jurisdiccional porque había intereses de la nación primarios que tenía que cubrirse.
con el devenir de los tiempos y el establecer esquemas en donde las impugnaciones ya se generan de una manera considerable, ¿verdad?, con gente altamente capacitada sobre el tema y con criterios ya definidos hasta en la quinta época de jurisprudencia, en todas estas épocas de jurisprudencia, pues el legislador deberá de prever en qué casos sí hay suplencia de la deficiencia de la queja. Yo quisiera pensar nunca dejarlo de hacer en los derechos ciudadanos, claro, pero sí poner atención que hay ciertos límites en aquellos otros medios de impugnación, como son, por ejemplo, la apelación, donde los que lo pueden interponer son los partidos políticos, claro, en contra de definiciones o resoluciones del Consejo General, teniéndolos ahí sentados, claro, y habiendo sido notificados inclusive de manera automática. Entonces, tienen presupuesto para... Y tienen presupuesto. Entonces, esas son dos figuras que hay que analizar. La tercera que yo analizaría también, obviamente, es pasar a un esquema interesante de una cultura de paz, de una cultura de solución. Yo no puedo aceptar, y lo digo con todo comedimiento, con todo respeto, con toda puntualidad, de que nos vanagloriemos de que se van a recibir o se recibieron más de 12,000, más de 14,000 expedientes durante un año. Qué bueno, enhorabuena, qué bueno que trabajamos, qué bueno que se hizo. Pero atrás de esos números también nos está diciendo que tenemos una sociedad conflictuada, nos está diciendo que tenemos una sociedad controvertida, nos está diciendo que tenemos unos ciudadanos que no se pueden poner de acuerdo en sí mismos, nos está diciendo también que hay una cultura de confrontación. Entonces, si queremos pasar a una cultura de solución, tenemos que todas las instituciones, empezando por las académicas que decíamos, las universidades, sí, y terminando por las propias que imparten justicia, tenemos que abrir canales de comunicación con los inconformes que antes de llegar a un juicio y a una contención puedan hablarse entre ellos, dialogar, conciliarse, mediar, de tal manera que, incluyendo también los partidos políticos, el deber, a mi juicio, que les asiste, de que en sus propios estatutos establezcan vías alternativas de solución de sus propias conflictivas internas. No es posible que estén drenando hacia la justicia federal decenas, cientos y miles de asuntos para que los resuelva el tribunal, sabedores que ellos pueden establecer internamente vías de conciliación y de mediación. Aquellos que se sientan afectados por su militancia, por la simpatía que tengan con un partido, porque no fue tomado en cuenta para una candidatura en RP y no lo pusieron en el número de la lista. En el número de la lista que le correspondía, porque era acción afirmativa. O sea, ¿por qué no abrir los espacios de diálogo? De tal manera que entre ellos se comuniquen y digan, ay, a lo mejor reconocen el error, a lo mejor efectivamente es una acción afirmativa de género o derecho comunitario o de juventud, ¿no? Entonces, esos diálogos permitirán esa apertura a la justicia alternativa, despresurizar la justicia ordinaria, ¿verdad? Y buscar empoderar al ciudadano. Si queremos empoderar al ciudadano, hay que darle los instrumentos de negociación. Y la negociación no es pisotear la ley. La negociación es escucharnos, uno hablar y el otro escuchar. Es aquel que lo quiere todo y no quiere ceder nada, y aquel que no sabe ni cómo defenderse, es bajar a este y subir a este de tal manera que se comuniquen, que dialoguen, que hablen. Que se equilibre. Entonces, afortunadamente, se reformó hace 3 años, 2 años y medio, la Constitución, el artículo 17 de la Constitución, en el párrafo 3º, si no mal recuerdo, y ya está prevista la justicia alternativa como una garantía individual. Nadie lo ha visto o no lo ha querido ver. Entonces, si es una garantía individual y si es un derecho fundamental, antes de que me lleven a juicio, yo tengo el derecho a conciliarme, a que me escuchen, a dialogar, a convencer. Entonces, si yo los convenzo, es decir, si el ciudadano convence, si el ciudadano lo instruyen desde la universidad a un diálogo, a una tolerancia, a una comunicación, al consenso, a la conciliación, entonces empoderan al ciudadano
despresurizan la función de la autoridad y se genera una sociedad más afable, menos ríspida, menos encriptada, menos conflictiva. Entonces, yo sí veo un futuro en el derecho electoral, pero un futuro que nos lleve a esquemas de conciliación, la justicia alternativa electoral, a esquemas, obviamente, de mediación, de arbitraje auténtico, y el tribunal debiera haber espacios que propendan a defensorías también. ¿Defensorías de oficio? Defensorías de oficio. Muy interesante. Para el derecho comunitario, para cuestiones de género, para abrir esos espacios de defensoría, de diálogo con los institutos políticos, de mesas de diálogo con los institutos políticos. Así como la Suprema Corte de Justicia ha establecido un viernes de audiencias, ¿por qué no generar un esquema de audiencias que permitan la conciliación respecto de asuntos que sean conciliables? Insisto, sin pisotear la ley, todo con base en la propia Constitución, pero sin oyéndonos. Del derecho de acceso a la justicia. Así es. Doctora, en este último par de minutitos me gustaría mucho conocer, de verdad que nos ha dado un listado interesante de propuestas de verdad muy, muy importantes para la justicia electoral. Me gustaría mucho conocer su opinión de dos cosas, nos quedan 2 minutitos a ver si nos ayuda. Una, ¿cómo vio el proceso electoral del 2012? Y dos, la posición actual de las mujeres, la situación de la lucha de género en la actualidad, ¿cómo la ha vivido usted? ¿Cómo la ve? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Nos ayudaría y nos gustaría mucho conocer su opinión. Gracias. Bueno, cada proceso es diferente. Me ha tocado vivir desde el 87 hasta el 2012, 2013 ahorita, cada uno de los procesos electorales, desde la justicia, desde el tribunal y desde la organización en el propio Instituto Federal Electoral. Soy de las pocas afortunadas, si no es que la única, que ha pasado de un tribunal electoral al Instituto Federal Electoral y conozco ambas posturas. Son dos mundos diferentes en cuanto a actividades y a desempeño. El proceso electoral del 2012 como una segunda transición, llamémosle así, fue un esquema interesante. A mí me tocó vivir la primera época, que fue la del 2000, en una transición totalmente diferente, con una sociedad que no se lo esperaba en su momento, ¿verdad? Y también de la misma manera participativa. Los grandes elementos que los hacen afines ambos procesos es que la ciudadanía no dejó de participar ni en uno ni en otro caso. Al contrario, tuvimos mesas directivas de casilla perfectamente bien conformadas, la gran mayoría de ellas. De hecho, situaciones que hasta climatológicamente en Tamaulipas hubo ciertas inundaciones y a pesar de las inundaciones se logró instalar salvo 2 casillas en toda la República no se instalaron. De ahí en fuera todas estuvieron instaladas y hubo mucha participación. Entonces, contamos que la gente conoce sus derechos y los ejerce. De hecho, lo interesante fue en este último proceso, pues la participación de las mujeres. El padrón electoral está conformado por el 52% de participación femenina. Entonces, la gran mayoría de las capacitadoras, de las supervisoras, de la integración de las mesas directivas son mujeres. Y yo sí felicito al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por aquella resolución 12.624 que implicó un parteaguas en la interpretación de las cuestiones de género, porque hizo definiciones exactas, porque eso es lo que me gusta, que en plenitud de jurisdicción definan la situación y de esa manera no hay vuelta de hoja, se cumple porque se cumple. Entonces, se acató, es una de las resoluciones que tiene reconocimiento internacional y que ahora en 2013, que vamos a tener la otra mitad de la República
en elecciones locales, obviamente van a estar obligados a seguir ese paso ya andado a nivel federal. Claro. Y superarlo y mejorarlo. Entonces, contamos con mayor participación en las cámaras, tanto en diputados y senadores, nunca antes vista, y vamos por más. O sea, las cuestiones de género, el siglo XXI es el siglo de las mujeres, y creo que hay una muy buena participación de la mujer. Una de lo que se cuestiona es de dónde van a sacar a las mujeres, de dónde van a sacarlas o de cómo las van a obtener. Para eso está ese 2% que se le delega a los partidos políticos a través de un financiamiento directo, para que lo apliquen en la capacitación, en el liderazgo y en el desarrollo político de las mujeres, político-electoral. De hecho, los partidos políticos han hecho una muy buena labor sobre el particular, han dejado atrás cuestiones que eran totalmente inaceptables como comprobación y se han quedado inmersos en un esquema auténtico de comprobación del gasto sobre estos rubros. De hecho, ha habido reformas al reglamento sobre el particular que implica el aspecto programático de la capacitación, porque ya no nada más se evalúa numéricamente a cuánta gente llegaron, sino cuál es la calidad de los programas para ver si efectivamente se está empoderando a la mujer en estos rubros. Hay mucho que dar, hemos avanzado, tenemos una sociedad abierta, mayor, más participativa. Yo seguiré insistiendo por la cultura de la paz, la cultura de la solución, la justicia alternativa, que empodera al ciudadano, que le da la facilidad de resolver por sí mismo su conflictiva y su problema, simple y sencillamente dialogando y convenciendo, no imponiendo, ni exigiendo, ni pidiendo o suplicando, sino buscando la manera de acercarse por sí mismo a una justicia con base en la ley, pero con el diálogo con sus pares, ¿no? Hombre, de verdad estamos muy agradecidos. El tiempo se nos va rapidísimo, creíamos que 30 minutos eran mucho y creo que ya estamos sobre él. Agradecemos infinita y profundamente su participación. Estoy seguro que esta entrevista la verán todos nuestros televidentes que nos siguen en esta serie de los fundadores de la justicia electoral en México. Pues hemos tenido hoy una gran participación, una mujer ejemplar, una profesionista de excelencia que integra y ha integrado y gestado la justicia electoral en México. Muchas gracias por su atención, le agradecemos de verdad su participación. Gracias al tribunal, gracias a ti, Sergio, muy amables. Muchas gracias, hasta luego.